estudiantes de séptimo. Aquí está la pequeña explicación acerca de la guía de geometría acerca de unidades de longitud. Primero que todo tenemos que conocer cuáles son los múltiplos y los submúltiplos del metro. Eh, en el sistema métrico decimal, el patrón de medida de la longitud es el metro lineal. Hay unos términos conocidos como múltiplos, que son unas unidades más grandes que el metro, y hay otros términos conocidos como submúltiplos, que son las unidades más pequeñas que el metro. Aquí podemos encontrar como patrón o como base la unidad conocida como metro, y cuando vamos aumentando de 10 en 10 vamos a encontrar los múltiplos. En las unidades de longitud, la potencia o los múltiplos y los submúltiplos son en base 10. En este caso, la unidad inmediatamente superior al metro es el decámetro. El decámetro hace referencia a 10 metros. Luego encontramos en la unidad inmediatamente superior al decámetro, que es el hectómetro, y el hectómetro hace referencia a 100 metros. Luego encontramos la superior al hectómetro y es el kilómetro y hace referencia a 1000 metros. En este caso, si queremos pasar de metros a decámetros, a hectómetros o a kilómetros, tenemos que multiplicar cada casilla, se va a multiplicar por 10. Entonces aquí sería por 10, si volvemos a multiplicar por 10 sería por 100 y si volvemos a multiplicar por 10 sería por 1000. En el caso de los submúltiplos, entonces encontramos las unidades inmediatamente inferiores al metro. La primera unidad que es inmediatamente inferior es el decímetro. Un decímetro, en este caso, equivale a 10 centímetros o a 1 sobre 10 metros. La unidad inmediatamente inferior al decímetro es el centímetro. Como ya sabemos, en un metro encontramos 100 centímetros, luego la relación es de 1 a 100. Quiere decir que si necesitamos convertir de metros a centímetros, tenemos que dividir en 100. Luego la unidad inmediatamente inferior al centímetro es el milímetro. En un metro encontramos 1000 milímetros, luego si queremos retroceder, entonces vamos a dividir por 1000. Cada una de estas casillas divide por 10, divide por 100, divide por 1000. En este orden de ideas, entonces cuando necesitamos hacer la conversión de unidades de longitud, entonces para expresar una unidad de orden superior a una orden inferior se multiplica por 10, por 100 o por 1000 según la equivalencia entre unidades. Y para convertir una unidad de orden inferior a una de orden superior se divide entre 10, 100, 1000 o la cantidad que se tenga. Literalmente aquí lo que hacemos es si vamos a pasar de una superior a una inferior, se multiplica por 10. Entonces, hacia este sentido, nosotros multiplicamos por 10 y en el otro sentido, nosotros dividimos por 10 de acuerdo a cada una de las casillas. Aquí lo importante es reconocer la relación que tengan cada una de ellas. Dice, ejemplo, vamos a analizar el primer ejemplo. Para expresar 267 centímetros en metros se debe considerar que se va a pasar de una unidad de orden inferior a una de orden superior. Entonces, estamos aquí en centímetros y lo vamos a pasar a metros. Entonces, para pasar de centímetros a metros, lo que tenemos que hacer es dividir en 100. Vamos a plantear de la siguiente manera, entonces dice, como tiene un metro, tiene 100 centímetros, entonces ponemos el valor 267 centímetros. Ese 267 lo vamos a dividir en 100 porque recuerden que hay dos casillas para saltar entre centímetros y metros. Y al dividir en 100 es correr la coma dos espacios hacia la izquierda. Entonces el resultado me va a dar 2,67 metros. En el ejemplo 2 dice para determinar cuánta tela queda por venderse de una pieza de tela que mide 3, vamos a ver las unidades DAM, corresponde a decámetros, entonces que mide 3 decámetros, 7 metros, sabiendo que de ellas se han vendido 2 decámetros y 3 metros, es conveniente expresar las longitudes en metros y luego hallar la diferencia así. Entonces 3 decámetros, 7 metros es igual
a 30 metros, porque pues un decámetro hace referencia a 10 metros, más 7 metros, luego esto da 37 metros. Y 2 decámetros más 3 metros, entonces serán 20 metros más 3 metros, que es igual a 23 metros. Por lo tanto, quedan por venderse 37 metros menos 23 metros, que son 14 metros de tela. A continuación les voy a explicar una forma más conveniente o más sencilla eh, para realizar la operación de conversión de unidades, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, entonces aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. Es una forma de pronto más práctica, que incluso les puede servir a ustedes más adelante cuando estén viendo matemáticas, física o química, hacer el proceso de conversión de unidades. En este ejemplo me daban 267, perdón, me daban 267 centímetros y tengo que pasarlos a metros. Entonces lo primero que vamos a hacer es un factor de conversión. Tomamos 267 centímetros y voy a abrir un paréntesis grande, voy a poner una línea y voy a poner la relación de los centímetros y los metros. Como aquí en esta parte tengo centímetros arriba, entonces yo voy a poner centímetros abajo y voy a poner las unidades de los metros que me piden en la parte superior. ¿Cuál es la relación entre metros y centímetros? Entonces, de acuerdo con la relación que teníamos en la tabla anterior, en un metro hay 100 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es cancelar las unidades que tengo y que están opuestas entre sí. Estos centímetros que están multiplicando se van con estos centímetros que están dividiendo. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar este valor por el de arriba, que será 267 por 1, por un metro, y lo vamos a dividir entre 100. Entonces esto será 267 metros dividido en 100. Cuando dividimos en 100, nuevamente lo que hacemos es correr la coma de derecha a izquierda el número de ceros que me indique en el denominador. Como el 100 tiene dos ceros, entonces yo voy a correr la coma dos espacios. Literalmente lo que me queda es correrla desde acá, 1, 2. Quiere decir que como resultado me va a dar 2,67 metros. Volvemos nuevamente a nuestra guía taller para iniciar con las actividades de aprendizaje. En el primero tenemos cómo expresar en metros cada medida, o sea, tenemos que pasarla a metros. En el punto A me dice 34 hectómetros, entonces sabemos que un metro equivale a 100 hectómetros, luego tendremos que multiplicar 34 por 100 y ahí luego entonces vamos a dar el resultado. 8 kilómetros, pasarlo a metros. Recordemos que en un kilómetro hay 1000 metros, luego tendremos que multiplicar por 1000. De acuerdo con esto, ustedes si se dan cuenta, ahí les muestra si es multiplicando o si es dividiendo. Lo único que tienen que hacer ustedes es devolverse a la tabla y verificar si tienen que multiplicar por 10, si tienen que multiplicar por 100, si tienen que multiplicar por 1000 o si tienen que dividir en 10, dividir en 100 o dividir en 1000. Entonces, de acuerdo con eso, lo pueden observar y pueden determinar por qué cantidad pueden multiplicar o pueden dividir. Lo mismo ocurre en el punto 2. Tienen que convertir las medidas a centímetros. Tienen que pasar cada una de ellas. Aquí les indica si es multiplicando, por cuánto deben multiplicar, revisan la tabla. Aquí es dividiendo, por cuánto deben dividir, revisan la tabla. En el punto 3 dice escribe 0,1, 0,01 o 0,001 o etcétera según corresponda. Entonces aquí lo que tienen que hacer es la relación de equivalencia. La equivalencia de un centímetro en metros. Entonces en este caso un centímetro en metros equivale a 0,01 y eso se los expliqué dependiendo de la cantidad de ceros que se tengan, pero lo pueden hacer de acuerdo a el factor de conversión que les acabé de explicar hace un segundo.
En esta resolución de problemas, Magda es una patinadora profesional que entrena diariamente. El primer día recorre 2.300 metros, el segundo 24 hectómetros, el tercero 1.5 kilómetros y el cuarto 150 decámetros. ¿Cuántos metros en total has recorrido al cabo del cuarto día? Entonces, lo primero que tienen que hacer es convertir cada una de estas unidades a metros. Luego de convertir esas unidades a metros, entonces determinar el total del recorrido que ha llevado en los 4 días. Lo mismo hacen en el punto 5. En el punto 5 tienen que determinar, convertir cada uno de estos valores en centímetros y determinar después de las 80 vueltas eh, cuando queda totalmente incrustado en el mueble. En el punto sexto dice cuántos centímetros de largo mide cada uno de los 5 trozos iguales en los que se cortó una tabla de 5 metros de largo. Entonces, 5 metros, ¿en cuántos centímetros eh, medirían los 5 trozos a los cuales se cortó? El punto 7 me muestra una tabla. En esta tabla hace referencia a la altura promedio de algunos animales, entonces están establecidos en diferentes unidades. De estas, ustedes tienen que convertirlas todas a una sola unidad. La recomendación es que conviertan todas estas, aparte de la del elefante, avestruz, jirafa y elefante asiático, las conviertan todas en metros. Luego ustedes ya pueden determinar entre estas cuál es el animal más alto, cuál es el más bajo, cuántos centímetros más puede medir un elefante africano que un alce, hacer la diferencia entre estos y cuántos metros más alcanza a medir la jirafa que el avestruz. En el punto 8 y el punto 9 también son problemas, entonces lo que tienen que hacer en cada uno de ellos es la conversión de unidades. Aquí tienen que relacionar el punto A, B, C y T de acuerdo con esta conversión para determinar cuál es su equivalencia y en el último punto expresar cada medida en las unidades indicadas. Entonces 3 kilómetros expresarlo en metros, expresarlo en hectómetros y expresarlo en centímetros. 35 decámetros en hectómetros, en metros y en decímetros. Entonces, esta es toda la actividad que tienen que realizar.